a todos, que como les decía en el comienzo, si uno le pregunta a una persona, dice yo no soy de esa manera, pero sin embargo la palabra de Dios nos habla y nos enseña acerca de esto también, para que podamos conocer un poco más acerca de nuestro corazón, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es perverso y a veces uno se confía en su corazón. ¿Cuántas veces tu corazón te guió a hacer algo y fue algo incorrecto? Nosotros sabemos que en el camino de Dios no es como la gente dice, seguir lo que dicte tu corazón. Nosotros entendemos que no, nosotros seguimos lo que el Señor nos guía, donde el Señor nos guía, donde su palabra nos enseña que es un camino seguro y un camino de bendición. Pero bueno, vamos a compartir acerca de la envidia, ¿no? Que es aquel deseo de poder tener lo que no poseo, aquel deseo de tener lo que otra persona tiene. Y la envidia es algo nocivo porque hace que yo mire a la persona que está logrando, que está alcanzando cosas y me frustre y desee que esa persona no avance, no crezca, porque al crecer y al avanzar está demostrando que yo me estoy quedando o que yo no puedo alcanzar o que no puedo tomar lo que esa persona tiene. Y uno puede envidiar diferentes cosas. Hay personas que le envidian la familia, uno puede envidiar el carácter de otra persona que tiene un carácter bueno, uno puede envidiar el carisma, cómo me gustaría ser una persona carismática, cómo me gustaría ser como él, una persona simpática, pero no, hay personas que dicen, bueno, pero lo mío es una envidia sana. Bueno, no existe tal cosa, no hay una envidia que sea sana, no hay algo que nazca de esto que pueda ser sano. Y a veces están aquellas personas que alimentan esto, que vienen para poner su granito de arena, y si quizás no estabas pensando o pasando por esas cosas, viene alguien que te pone eso en el corazón, te pone esa comparación, y la comparación es la que te hace sentir esa envidia de querer tener lo que el otro tiene, de querer alcanzar el éxito que el otro alcanza o de lograr lo que el otro logró. Entonces ahí es donde nacen muchas veces las personas que critican a los demás, ¿no? Y por eso en este tiempo muchas veces cuando uno exhorta a los falsos profetas, la gente dice, ustedes le tienen envidia. ¿Por qué? Porque ellos tienen iglesias enormes, llenas de lujo, mucha gente, una supuesta gran bendición económica. Digo supuesta porque no es de Dios. Uno puede prosperar, pero no, o puede, mejor dicho, hacer riquezas, pero que no sean una prosperidad de Dios. Pero nosotros no vamos a envidiar eso. Es como que diga, no, le envidio lo que le pasó en un momento a Asaf. Estaba viendo a los impíos prosperar, o a los impíos que le iba bien, y que a pesar de que no seguían el camino de Dios o hacían la voluntad del Señor, las cosas le salían favorablemente. Entonces él miraba y decía, casi mi pie resbala al ver a los impíos, al ver la prosperidad de ellos. Pero aún el creyente puede mirar a los demás, aquellos que no tienen a Dios, pero que de repente tienen un buen vehículo, tienen su casa, y uno dice, yo estoy en el camino correcto, estoy haciendo las cosas bien, y no puedo tener esas cosas. Bueno, es una línea muy delgada el poder caer en esto. Bueno, quiero compartirte algunas historias diferentes versículos, y luego vamos a entrar específicamente en lo que es la envidia y lo que nos habla la palabra de Dios acerca de la envidia, para que podamos tenerlo en cuenta. Hay una historia que nos habla de un momento donde David tuvo una victoria, una gran bendición. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 18, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban, y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David, dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Bueno, aquí tenemos uno de esos casos donde llega aquella persona y te dice, ¿cómo le está yendo bien al otro, ¿Viste cómo las cosas le están saliendo bien?
Viste como viste, tu hermano es diferente, porque él es trabajador, él tiene su casa, él tiene su vehículo, y vos, mirá, no, las cosas no te están saliendo bien. O ni siquiera por ahí te lo dice así, no te pone como ejemplo, pero te dice, ¿cómo pudo prosperar tu hermano? ¿Cómo tiene esto? ¿Cómo tiene lo otro? Y te hace esa comparación. Y dice la palabra que Saúl, cuando escuchó esto, en su corazón se enojó en gran manera, le desagradó este dicho. Y a partir de ese momento no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de él. Tuvo envidia del éxito, tuvo envidia de lo que David pudo conquistar, tuvo envidia de lo que en ese momento aquellas mujeres comenzaron a decir que David tenía. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de cuando alguien viene y nos alimenta ese sentimiento. Que nosotros por ahí no estábamos pensándolo, pero viene y nos pone una comparación y nos hace sentir menos. Que eso es lo que tiene que ver con la envidia. Alguien que se siente menos y quiere tomar. Y ahí es donde viene muchas veces la crítica para rebajar al otro. Si yo bajo al otro del lugar en donde está, entonces vamos a estar más parejos o yo puedo sobrepasarlo. Y ahí es donde vienen las personas que muchas veces se acercan con comentarios desagradables, con palabras que tratan de herir, porque tratan de bajarnos el precio, porque tienen envidia. Y la envidia es algo que muchas veces es difícil de disimular. Hay personas que, la persona envidiosa no quiere alcanzar lo que debe alcanzar, o en este caso, para el creyente, lo que Dios ha puesto en él por alcanzar, sino quiere alcanzar lo que el otro tiene. Y en este camino nosotros tenemos que entender que Dios nos llama a cosas diferentes y hay bendiciones para cada uno de sus hijos. Y hay caminos diferentes para cada uno de sus hijos, de manera que yo puedo gozarme por el hermano que está viendo una gran bendición y saber que yo puedo alcanzarlo también, pero no alcanzarlo porque él lo tiene, sino alcanzarlo porque es el llamado que Dios puso en mi corazón, es la tarea que Dios puso en mi corazón, hablando ¿no? de los creyentes. Obviamente que en la vida por ahí esto se presenta de una manera totalmente distinta, diferente, pero bueno, tenemos el ejemplo también de José, aquel que su padre hizo una diferencia junto a sus hermanos, hizo una diferencia entre José, y dice la palabra que Jacob amó más a José, porque lo tuvo en su vejez, y a raíz de ese sentimiento que tenía Jacob por su hijo, él le da una túnica de colores. Pero cuando le da esa túnica de colores, sus hermanos comenzaron a tratarlo ásperamente, comenzaron a verlo ya de otra manera, porque tuvieron envidia. Tuvieron envidia de ese amor de padre, esa diferencia que el padre hizo para con ellos. Y eso muchas veces sucede en las familias, ¿no? Cuando los padres hacen diferencias con los hijos y esas diferencias terminan provocando la envidia entre los hermanos, las divisiones, los pleitos, las peleas, porque uno envidia de lo del otro. Y bueno, y también se presenta esa comparación. Mirá, tu hermano estudia, tiene un trabajo y vos sos un vago, no tenés nada. Y aquel que se siente herido por las palabras termina teniendo envidia de su hermano que tiene un carácter diferente o que tuvo quizás otra manera de enfrentar la vida, le fue diferente. Entonces cada persona es distinta y tratar de comparar a uno con otro, vamos a terminar lastimando a esas personas. Entonces dice la palabra que los hermanos comenzaron a mirarlo con ojos, con malos ojos a José. Dice la palabra de Dios que en aquel momento, cuando ellos lo vieron venir y Jacob lo manda a buscar a sus hermanos, dice, ahí viene el soñador, ahí viene el que tiene grandes sueños, y pensaron matarle, lo tiraron en una cisterna y lo terminaron vendiendo como esclavo. Mira hasta dónde te lleva la envidia, hasta dónde te lleva ese sentimiento que comienza a destruir. Y bueno, ya vamos entrando un poquito más en la palabra. Vamos a contarte, quiero contarte otra historia más que está en el comienzo de las Escrituras, que es acerca de Abel y acerca de Caín. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo también, porque dice la palabra que tanto uno como el otro traían ofrendas al Señor, pero al Señor le agradó la ofrenda de Abel. Y la ofrenda de Caín no era agradable ante los ojos de Dios. Y Caín comenzó a mirar a su hermano con envidia,
Por eso uno puede envidiar muchas cosas, muchas virtudes en una persona. Inclusive el mismo creyente quizás no se da cuenta de esto y dice, no, yo no padezco de la envidia, no tengo envidia en mi corazón. Pero ahí teníamos a un hermano que ante la ofrenda agradable del Señor tuvo envidia de su hermano y en este caso dice la palabra que lo mató, le quitó la vida. Y cuando el Señor le viene a pedir cuentas, le dice, ¿qué tengo que ver yo con mi hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Se desentendía de lo que había sucedido, pero el Señor le dijo, mira, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La envidia nos lleva a cometer errores gravísimos como esos. Y vamos a ir entrando más profundamente en lo que la envidia es acerca de lo que la palabra de Dios nos habla. Y hay una palabra muy, muy específica acerca de esto. Bueno, en el Salmo 73 dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Así, ahí está Asaf, teniendo envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de ellos. Dice en Job 5:2, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Por qué? Porque codicia tener aquello que le pertenece a la otra persona. Le envidia la mujer al otro, le envidia el buen auto, la buena casa, sin saber todo lo que hay detrás, ¿no? Y la envidia es una carrera que no termina nunca. Porque imagínate que tú te pones a envidiar a una persona que tiene mucho, o que va para adelante, que emprende. Será muy difícil de poder alcanzar, porque esto comienza así, yo lo he visto muchas veces. Tú puedes comprarte una moto y la persona que tiene envidia va y se compra la moto. Te compras un auto y se compra un auto. Construye la casa y también lo hace. Pero si seguirá avanzando, el otro tendrá una empresa, tendrá dos, hará esto, lo otro, y llega un momento que la persona dice, ya no lo puedo seguir más. Se frustra porque intenta tener lo que el otro tiene, pero sin entender realmente si es lo que necesita o lo que realmente esa persona quiere para su vida. Dice la palabra, y aquí esta es una palabra contundente. Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá decir yo no tengo envidia o no tuve envidia de nadie? En ningún momento. ¿Quién podrá decir no, esto a mí no me pasó? Estoy ajeno a la envidia. Estoy ajeno a codiciar lo del otro, estoy ajeno a querer tener lo que el otro tiene. Si aún en la iglesia le pasa a los mismos creyentes. Ahora, ¿cómo uno dirá, pero cómo? ¿Cómo los mismos creyentes? Bueno, la palabra de Dios también nos habla acerca de esto, pero uno puede... Hay hermanos que dicen, ¿y por qué él es el líder? ¿Cómo puede ser él el líder si yo tengo más cualidades? O yo estoy listo, estoy preparado. Y anhelan tener ese lugar. Y no está mal anhelar algo que uno siente en el corazón que Dios lo ha llamado a tener. Pero la envidia no nos deja que podamos disfrutar del éxito de los demás. Cuando la palabra de Dios nos llama a amar a nuestros hermanos, y ese amor hará que nosotros podamos sentir el gozo. Porque ese mismo hermano que llegó con problemas con vicios, que llegó con ataduras, con la familia destruida, ahora Dios transformó su corazón y le da la oportunidad de crecer y de llevar la palabra de Dios y de avanzar y de convertirse en un colaborador, en un líder, en una persona que predica la palabra, en un pastor. ¿Y cómo no gozarme de la obra que Dios está haciendo en él? Si yo digo, bueno, pero Dios no lo hizo en mí, yo tengo que entender cuál es mi llamado y entender que los tiempos son de Dios. Y si Dios le dio la oportunidad, hay veces dice, no, pero esa persona no está capacitada. Bueno, Dios da oportunidades, Dios es el que pone y Dios es el que saca a una persona de un lugar. Y a veces Dios le da oportunidades, pero luego esa persona no se ve capacitada, entonces retrocede en lo que estaba haciendo. Pero yo no tengo que frustrarme porque aquel que tiene menos capacidad, o que yo creo que tiene menos capacidad, está en un lugar que yo debería estar. Porque la palabra de Dios nos llama a que tengamos mayor estima por nuestros hermanos que por nosotros mismos. Que debemos ver con estima al hermano, que debemos gozarnos y alegrarnos cuando las cosas le salen bien. No gozarnos cuando las cosas le salen mal. No alegrarnos cuando fracasa. No alegrarnos cuando de repente algo no le funciona, sino
gozarnos, y ahí se ve el verdadero amor de Dios y el verdadero corazón de un creyente que ha sido transformado en su interior por la palabra de Dios. Dice la palabra: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Bueno, el predicador decía: he visto asimismo, Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que despierta la envidia? Que todo trabajo y toda excelencia de la obra, todo lo que alguien hace con excelencia, el trabajo, la dedicación, alguien que emprende, cuando uno dice: no, la verdad, este tuvo suerte. Es fácil decir tuvo suerte. ¿Por qué no pensar que se dedicó, que se esforzó, que invirtió tiempo, que creyó, que arriesgó para poder tener un negocio, para poder tener una empresa, o en el camino de Dios, que le creyó al Señor, que tomó, puso las manos en el arado para seguir el camino de Dios sin mirar atrás? ¿Por qué no pensar que no fue suerte, sino que fue un llamado? ¿Por qué no pensar que Dios le está dando la oportunidad de que pueda estar en ese lugar, llevando la palabra de Dios, creciendo, avanzando? ¿Por qué no mirar o pensar de esa manera? ¿Por qué siempre pensar lo opuesto? Pero aquel que tenía gran sabiduría lo decía de esa manera: bueno, todo trabajo del hombre y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad. Y así también de esta manera dice la palabra de Dios que algunos, porque por ahí algunos dicen: ¿cómo también en el camino de Dios? ¿Acaso en este tiempo no le dicen a aquellos que estamos a veces exhortando a los falsos profetas, bueno, en este caso al varón de Dios, que Dios lo ha llamado a hacer esa tarea, no le dicen tiene envidia? Bueno, la palabra de Dios nos habla de que también uno puede predicar por medio de la envidia. En Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es decir, yo puedo predicar a Cristo por envidia. Puedo predicar del Señor y aún estando predicando puedo hacerlo por envidia, por competencia, por vanagloria, por tratar de ser más que el otro. No porque Dios me llamó a hacer esa tarea, sino porque predico para ser más, para tratar de ponerme en un lugar mayor, para tratar de mostrar que estoy en un lugar que a veces no es el lugar verdadero, pero trato de ponerme en un lugar. No es que Dios me haya puesto en ese lugar, sino que yo me pongo en ese lugar. Y la palabra dice: predican, pero predican al Señor y predican de Cristo, y lo hacen por envidia. Lo hacen para tomar un lugar o para mostrarse o para tratar de adquirir algo que no les es dado por Dios, pero ellos quieren y miran a otro y dicen: yo también lo puedo hacer. Obviamente que las cosas buenas son para imitar. Yo tengo que ver las cosas buenas y tengo que imitarlas. Ahora, estos falsos profetas ven a los grandes hombres de Dios, pero ellos se comparan con David. Dice: David pecó, mandó a matar a Urías, anduvo en adulterio, mintió, engañó, era un hombre de guerra, que había sangre sobre su vida. Pero ¿por qué no mirar a otros hombres de Dios? ¿Por qué no mirar a Samuel? ¿Por qué no mirar la fidelidad de José? ¿Por qué no mirar hombres como Daniel a la hora de querer hacer una comparación? Porque siempre el ministerio tiene que ser con aquellos que cometen errores y constantemente, y decir: bueno, pero el corazón, David tenía el corazón conforme a Dios. Entonces uno siempre busca por ahí la salida más fácil, acorde a su vida o a lo que quiere entender o creer de la palabra de Dios. Pero sin embargo, Dios nos habla acerca de esto, acerca de la envidia, y cuán nociva es la envidia en la vida de una persona. Cuánto daño hace la envidia en una persona cuando no puede controlarlo. Las personas a veces no pueden controlar ese sentimiento, y menos aquel que no tiene la palabra de Dios. Obviamente será muy difícil que pueda escapar. Yo he visto personas no poder controlarlo a eso, no poder manejar esa envidia hacia otras personas. Pero la palabra es tajante en esto, porque la envidia es aquello que corroe los huesos. Es algo que genera un daño muy grande en la persona,
que comienza a tener envidia. Totalmente diferente. Uno dice, no, pero no es nocivo, porque el tener envidia, ¿qué daño me puede hacer a mí? Pero la palabra dice que carcome hasta los huesos, lo consume, dice la palabra, el codicioso lo consume la envidia. No lo deja avanzar, no lo deja ver las cosas de una manera diferente. Dice la palabra en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia te carcome los huesos. La envidia es algo que te va comiendo por dentro, porque te va robando la felicidad, te va robando esa capacidad de disfrutar lo que tenés, porque es una carrera constante por tener lo que otro tiene, por alcanzar lo que otro alcanzó. Y nosotros en el camino de Dios, los creyentes, debemos entender que somos llamados a cumplir una función específica de parte de Dios. Muchas veces nosotros somos el límite, no hay límites para Dios, nosotros somos lo que ponemos ese límite. Dios nos llama y el Señor nos llama a grandes bendiciones y pone grandes promesas en nuestro corazón, pero allí está la fe para ir a tomarlo, para creerle al Señor de que las bendiciones están puestas por delante, de que es el tiempo de levantarnos e ir a tomar las bendiciones de Dios para nuestra vida, sacando toda envidia de nuestro corazón, sacando toda competencia, sacando toda vanagloria, para poder servir al Señor con un corazón limpio, para poder amar a nuestros hermanos así como Cristo nos amó, así como el Señor amó a su iglesia, de la misma manera, quitando todo obstáculo en nuestro corazón. Debemos examinarnos constantemente. ¿Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque Dios lo puso en mi corazón? ¿O lo estoy haciendo por competencia? ¿Lo estoy haciendo porque alguien vino e hizo como aquellas mujeres con David y con Saúl? Porque vinieron a amedrentarme, me pusieron la comparación, entonces yo tengo que hacerlo porque me compararon con otra persona. Y lo hago, o mi combustible es ese, la comparación, y me enojo ante la comparación. Entonces, yo tengo que entender que el amor de Dios tiene que eliminar todas esas barreras. Tenemos que salir de ese corazón que nos engaña y nos lleva a tener sentimientos contrarios a la palabra de Dios y poder confiar en el Señor, poder abrir nuestro corazón y decirle, Señor, hay luchas en nuestra vida, hay cosas que una persona debe batallar en su interior, pero debemos luchar contra ellas y debe permanecer el amor, debe permanecer la fe. Por sobre todas las cosas, dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados, de errores, hacia mi vida, hacia los demás. Y debemos entender que una persona que ama al Señor y que ha conocido el amor de Dios, no puede estar la envidia. Porque yo jamás puedo sentir que Dios ama más a una persona. A mí no me puede pasar lo que le pasó a los hermanos de José, porque Dios no hace acepción de personas, Dios no hace diferencia. Pero Dios en su voluntad, dice la palabra, que Él repartió dones conforme a lo que Él quiso hacer. Y Él de esa misma manera repartió ministerios para que cada uno cumpla una tarea específica. Lo importante es que yo esté en el lugar correcto y que entienda que Dios me llamó a hacer esa obra en mi vida y en mi corazón, y no debo tener envidia de los demás ni de nadie, porque todo lo que Dios ponga en mi corazón puedo alcanzarlo, porque mi vida depende de Dios y no de la adversidad, de los obstáculos que puedan levantarse contra mí o lo que otro pueda tener, sino aquel llamado que Dios puso en mi corazón. Así que cuídate de la envidia, guarda tu corazón, aléjate de esos sentimientos que no son de Dios. Obviamente que la envidia no es de Dios, no es un sentimiento que es de Dios. Y no tratemos de minimizarlo diciendo es una envidia sana, yo te envidio la familia, te envidio la ropa que tenés, o te envidio el aspecto físico que tenés, pero es una envidia sana. No, no hay tal cosa, no hay una envidia que sea sana. Si anhelás algo de la otra persona o te despertó el alcanzar algo, que sea con un buen sentir y con un buen corazón, y no tratando de superar a alguien solamente por competencia, sino que sea realmente lo que uno quiere, y uno tiene que aprender a tener eso, ¿no? También personalidad. Hay personas que quieren lo que otros tienen o lo que otros quieren porque ellos no tienen personalidad y ven a la otra persona como algo a alcanzar, pero terminan teniendo la vida de otro, una vida prestada. Y Dios te llama a ser una persona diferente. Dios te amó y entregó su vida por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es especial para Dios. Así que no te sientas menos que nadie.
y es momento de que puedas entender ese amor de Dios, alejarte de la envidia y servirle al Señor con un corazón limpio, y la palabra de Dios irá guiando tu vida, irá guiando tu corazón. Así que bueno, de esta manera nos vamos de esta estación, de esta reflexión que hemos tenido en esta noche, la envidia.